7:32 de la tarde, seguimos en la ventana del Vinalopó. El coach se ha convertido hoy en día en una herramienta de apoyo para acompañar, para instruir o para entrenar a una persona o a un grupo de personas con ese objetivo de conseguir metas o desarrollar en ellas habilidades. Por este programa, a lo largo de las temporadas, han pasado personas que se han adentrado en este mundo para ayudar a otras a través de esta práctica. Hemos visto muchos tipos de coaching, como el educativo, pero hoy les aseguro que no van a quedar indiferentes cuando les diga que vamos a hablar de coach asistido con caballos. El caballo, un animal dócil, que hasta ahora lo que sabíamos es que se utilizaba para personas con algún tipo de patologías. Pero parece que el nexo que nos une a estos animales de cuatro patas va mucho más allá. Hoy saludamos a una persona que se ha formado e imparte este tipo de coach, de este tipo de coaching. Vamos a saludar desde Campello. Nos acompaña Carmen Ojeda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la hemos traído de Campello. Dirán, bueno, se sale un poco de nuestro ámbito de actuación, pero es que Carmen trabaja con mucha gente de aquí, de la zona, de la comarca del Medio Vinalopó. Sí, en realidad trabajo con toda la provincia y gente que viene de Murcia también y de Valencia. Bueno, cuando supimos, Carmen, de tu existencia o de la existencia de este tipo de coaching, la verdad es que nos llamó mucho la atención, ¿no? Cómo un animal de cuatro patas, que parece, o bueno, se dice que es irracional, puede dar tanto de sí en diferentes terapias. Sí, la verdad es que bueno, el caballo es un animal increíble, tiene una sensibilidad fuera de lo común y al mismo tiempo es un animal muy social, necesita estar en manada, necesita estar en grupo. Entonces esas características, la sensibilidad y la sociabilidad que tiene, lo hacen un animal ideal para trabajar con personas, no solamente con personas que tienen patologías físicas o psíquicas, ¿no? Que para eso son las terapias asistidas con caballos, pero también para personas que no tienen ninguna patología, pero que están teniendo pues algún conflicto en su vida, algún objetivo que no están consiguiendo, cualquier asunto que necesiten resolver. Los caballos ayudan a hacer eso, pues fíjate, no como una herramienta, porque nosotros no los consideramos herramientas, los consideramos parte del equipo fundamental. Entonces es un coach animal, ¿no? Que está ahí en la pista con nosotros dándonos una información valiosísima, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo. ¿Cómo bueno, hay que decir que bueno, Carmen parte del coach, ¿no? Ella ha sido, digamos, entrenadora, ¿no? A nivel individual, también en grupos ejecutivos. Vamos a hablar después de ese proceso, ¿no? Pero ¿cómo llegas a esa relación con los caballos? ¿Cómo llegas a conocerles para poder ayudar a otras personas? Bueno, yo la verdad, esto para mí fue, digamos, uno de esos momentos mágicos que se producen en la vida de las personas, ¿no? Yo hace muchos años montaba a caballo, tenía mucha relación con caballos, pero por circunstancias personales en mi vida lo aparqué momentáneamente. Yo hace 11 años adopté a una niña y que la llegada de mi hija hizo que necesitase aparcar por un momento todo el tema de los caballos, con la promesa de que algún día volverías. Y pasaron 10 años. Entonces hace cosa de pues más de un año ya, mi hija adoptada tiene un trastorno derivado del maltrato que tuvo en el orfanato cuando era un bebé. Entonces decidimos un verano apuntarla a un campamento de equitación y fue mágico. La transformación, la influencia que tuvieron los caballos en ella fue en cuestión de 2 semanas. Pudimos ver todos la cantidad de beneficios que le aportaba su estabilidad emocional, ¿no? Entonces yo en ese momento ya me dedicaba al coaching ejecutivo en empresas y con equipos y conecté. Se me conectaron 2 neuronas y dije, bueno, si el coaching sirve para ayudar a personas y estoy viendo en mi hija que tiene un trastorno serio los beneficios que esto trae, tiene que haber una forma de conectar los dos mundos, ¿no? Y entonces me puse a investigar y descubrí que efectivamente había una modalidad de coaching que era asistido con caballos, que había una escuela en España que lo impartía y me fui loca para allá a formarme.
Y así fue como, pues hace un año me certifiqué como experta en coaching asistido con caballos y desde entonces me dedico a eso, porque me apasiona, la verdad. Si hay solo una escuela en España, quiere decir que hay muy pocos coachings que utilicen esta asistencia con caballos. Sí, yo, mira, no te puedo dar una cifra concreta, pero no creo que haya más de 50 personas en este momento en toda España que estén certificados como coaches expertos en coaching asistido con caballos. Se hace, pues como el coaching es una nueva profesión que tiene relativa facilidad de acceso, ¿no? Entonces hay mucha gente que hace coaching sin realmente estar certificado. Pero con certificación en coaching asistido con caballos no creo que haya más de 50, porque se requiere, por un lado, tener toda la capacidad y el conocimiento y las competencias que tiene un coach, pero también necesitas entender mucho los caballos, porque es el comportamiento del caballo el que te da la información que tú necesitas para poder ayudar a tu cliente, ¿no? Yo creo que vamos a adentrarnos precisamente en esto. Es tan interesante lo que nos vas a contar ahora mismo que yo creo que los oyentes tienen que estar, nunca mejor dicho, con las antenas puestas, escuchando qué tipo de mensajes ofrece un caballo que una persona a lo mejor por sí sola no puede ofrecerle al coach. Pues verás, el caballo es un animal de presa. Su naturaleza es ser, desde hace miles y miles y miles de años, en su evolución, es un animal de presa. Entonces, su supervivencia a lo largo de milenios se ha basado en su capacidad para detectar cualquier cambio que haya en su entorno, por mínimo que sea, ¿no? Cualquier cambio ellos son capaces de detectarlos a kilómetros. A kilómetros detectan un ruido, un cambio en el aire, cualquier cosa, ¿no? Fundamentalmente un cambio en la energía que hay en el ambiente, ¿no? Entonces los depredadores, nosotros para ellos, los humanos somos depredadores, aunque desde hace miles de años están acostumbrados y están domesticados, pero seguimos siendo depredadores para ellos. Entonces ellos son capaces de detectar en esa capacidad que tienen cualquier mínimo cambio en nuestro lenguaje corporal, por microgesto que sea, lo detectan. Y son capaces de detectar la energía que desprenden nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Si tú estás enfadado, estás, por ejemplo, trabajando un problema en la pista que te produce ira o te produce enfado, tu corazón, al estar enfadado, va a latir a otra frecuencia, se va a acelerar y ese cambio de frecuencia emite una onda eléctrica distinta a la onda que emites cuando estás relajado. Y esa onda el caballo la percibe, la detecta y reacciona, porque para ellos eso es una situación que le inquieta. No le gusta estar en un ambiente donde hay unas ondas eléctricas que le están inquietando. Entonces él reacciona a esto y muestra con su comportamiento que hay algo que no le está gustando. El caballo es capaz de, o a través de esas señales que emite el caballo, tú eres capaz de discernir entre si esas ondas son pensamientos positivos o negativos. Claro, se ve muy claramente lo que un caballo solamente va a querer estar cerca de ti y aproximarse. Son muy curiosos, que es otra de sus características que los hacen ideales para esto, porque les encanta les encanta analizar lo que está pasando en el entorno. Son muy curiosos, pero como al mismo tiempo son muy precavidos, solamente van a querer acercarse a ti y estar cerca de ti si se sienten seguros. Si tú estás emitiendo porque estás en una emocionalidad pues incongruente, ¿no? Estás emitiendo una energía que a ellos no les gusta, les va a costar acercarse a ti. Y para nosotros los coaches que entendemos ese lenguaje, eso es un signo muy claro, aunque la persona te esté diciendo con su lenguaje verbal, no me pasa nada, yo estoy bien, este problema lo tengo resuelto, o no me afecta tanto como parece, el caballo a mí me está diciendo otra cosa, porque veo que no quiere acercarse a ti, ¿vale? Entonces, eso me sirve a mí para hacer una reflexión sobre qué está pasando con este caballo que no quiere venir contigo. Y nos sirve para profundizar en la persona, llegar a su emoción, a la realidad, digamos, eliminar el parapeto de las palabras y llegar a su emoción, a la emoción que realmente está teniendo. Y en el momento en que eres capaz de hablar de tu emoción real, empiezas realmente a tocar la autenticidad de la persona. Y es ahí donde se produce la transformación. Es ahí donde realmente el coaching es efectivo, cuando llegas a entender exactamente
cuál es tu emoción, qué tipo de emociones y qué tipo de sentimientos te producen los acontecimientos de tu vida, ¿no? Es ahí donde se trabaja. Todas las preguntas que plantea el coach una vez que se encuentra al lado del caballo con, no sé si lo llamáis paciente, ¿cómo lo llamáis? Lo llamamos vosotros? cliente. Cliente. Sí. Sí, bueno, en realidad paciente no es, ¿no? Porque claro. no hablamos de medicina ni, como decíamos, no hay que discernir, no tiene ningún tipo de patología, digamos, de enfermedad, ¿no? Simplemente son patologías internas, ¿no? O sentimentales, Exacto, ¿no? son bloqueos de cualquier tipo, un conflicto con una pareja, un objetivo que no estás cumpliendo, no estás pudiendo cumplir porque se te atraganta o se te atraviesa o tienes unos obstáculos que no estás sabiendo resolver. Pues ese es el tipo de cliente de coaching, ¿no? ¿Cuántas sesiones se necesitan para poder sacar todo? ¿O se percibe al instante? ¿O el caballo es capaz de discernir al instante, ¿no? esos estímulos y esas relaciones? Sí. El caballo desde el minuto, desde el segundo cero que estás a su lado, ya está. El caballo no está en una sesión, el caballo es caballo siempre. Para él no está en una sesión, está en un sitio con humanos. Entonces, desde el segundo cero, él ya está reaccionando a ti, al cliente, ¿no? Entonces, pues te diré que, claro, como además nos proporcionan esa información tan valiosísima, pues un proceso de coaching asistido con caballos suele acelerarse muchísimo. Pues verás, en mi experiencia, un proceso de coaching normal en una sala donde tú estás entrevistándote con la persona en su oficina o en su casa, pues para resolver el problema que tenga de media estamos hablando a lo mejor entre 10, 12 sesiones, 14, que esto te lleva pues a un periodo, a un plazo entre 3 y 6 meses, ¿no? Con caballos eso se reduce a la mitad. En 5 o 6 sesiones has llegado ya tienes a la persona ya ejecutando un nuevo plan de acción que le permite resolver ese problema que le tenía bloqueado, ¿no? Porque en el coaching, digamos, normal, te cuesta, digamos, tienes como las primeras sesiones son aquellas en las que estás hablando mucho con la persona para poder llegar al meollo de la situación, ¿no? A la autenticidad, a lo que de verdad le duele, a lo que de verdad le tiene agarrado por dentro, ¿no? Con caballos eso se produce desde el primer día. Entonces el bloqueo se empieza a deshacer desde el primer día, ¿no? Porque el caballo te lo está diciendo desde el primer día, ¿no? A mí todo lo que me estás contando, no sé si te pasa o te ha pasado, ¿os han comparado alguna vez a los coachings a los coaches con una especie de psicólogos? Sí, claro que sí. De hecho, no sé si esto molesta a la profesión. No. A nosotros los coaches no. Sé que hay mucha, digamos, reticencia por ciertos estamentos de la psicología porque dicen que, bueno, pues que no somos, que es como si fuera psicólogo, que pues como si fuéramos psicólogos, etcétera, ¿no? Yo, la verdad, pienso que no es lo mismo. Es cierto que el coaching utiliza muchas herramientas de la psicología, especialmente la psicología positiva. Utiliza muchas herramientas de la filosofía, de la consultoría, de la mentoría, pero no es psicología, ¿vale? La psicología, yo creo que la diferencia fundamental entre el coaching y la psicología es que la psicología suele enfocar la mirada hacia el pasado. ¿Qué te pasó en tu pasado para que llegues a la situación que tienes hoy? Y en el coaching siempre la mirada es siempre al futuro. No nos ocupamos tanto del pasado, sino esto es lo que tú eres hoy, dónde quieres llegar y vamos a ver qué es lo que está bloqueando, qué es lo que hay en medio y vamos a gestionar esos obstáculos para eliminarlos de en medio y que puedas llegar. El pasado, no te voy a decir que no nos interesa, pero no es algo con lo que trabajemos, ¿no? Yo creo que es la diferencia fundamental. Y luego la otra diferencia fundamental es que generalmente no trabajamos con personas que tienen trastornos, etcétera. No debemos trabajar. Ahí sí que yo me pongo del lado de los psicólogos y digo, si el coach que lo haga está pecando de intrusismo, ¿no? Porque personas que tienen patologías, trastornos, etcétera, son de un ámbito que no es el del coaching, ¿no? Y por ¿Cómo tanto, discernir? ¿Cómo puede un coach saber si esa persona, más allá de un problema que parece que, bueno, en principio se puede tratar, puede derivar más allá a un trastorno? Es complicado, imagino, es ¿no? complicado. En algunos casos es muy sencillo porque la persona desde el primer momento te viene diciendo, yo tengo una depresión, yo estoy medicándome. Entonces, eso ya, desde el primer momento ya sabes que esa persona no es un potencial cliente de coaching porque necesita realmente una terapia. Y bueno, pues en mi papel yo lo que suelo hacer es derivarlos hacia psicólogos que conozco que les pueden ayudar.
En otros casos, la persona no te lo dice, no te dice tengo una depresión, pero tú en las sesiones, a lo largo de las conversaciones, ves que hay algo más. Es decir, por ejemplo, una persona deprimida, por mucho que esté viendo posibilidades de solución, le cuesta mucho ponerse en marcha, le cuesta mucho más de lo normal, porque está teniendo una patología, un trastorno. Entonces, cuando tú ves que hay, a base de experiencia, ¿no?, estás viendo que hay una serie de bloqueos ahí que van más allá de lo normal, empiezas a cuestionar si lo que le pasa es que tiene una depresión, y hablas de eso con la persona, ¿no? ¿Tú estás deprimido? Pues sí, mira, llevo varios meses, qué tal, qué cual. Vale, pues entonces es el momento de trasladarte a otro sitio, ¿no? Porque al final el coaching no le va a ayudar. Sería pues tontería seguir, porque no va a conseguir el objetivo que se propuso, ¿no? ¿Todo el mundo deberíamos hacer alguna vez en la vida alguna sesión? Yo de verdad que mira, te lo recomiendo. Yo lo recomiendo a todo el mundo, porque a mí me pasó. Yo, como llegué al coaching, verás. Sí, te lo iba a preguntar ahora Yo hace mismo. 10 años, fíjate, el coaching es una, digamos, es una metodología que en España desembarcó hace pues como 10 años más o menos, ¿no? Yo entonces no era coach, yo trabajaba en banca, en el sector financiero, de Madrid, de hecho, porque yo soy de Madrid, y por una serie de circunstancias en mi vida estaba en un momento de esos de bloqueo profesional, de bloqueo personal, no le veía salida a nada. Y de repente un día me llegó un email sobre una coach que ofrecía servicios de coaching. Yo no había oído nunca hablar de esto, nunca jamás, no sabía qué era, pero bueno, dije vamos a probar a ver qué es esto. Y empecé un proceso de coaching te estoy hablando del año 2004 o por ahí. Y de resultas de aquel proceso de coaching, que duró, pues no te exagero si te digo que fueron 6 o 7 sesiones, a mí me dio un cambio en la vida, pero de la noche a la mañana. Me vine a vivir a Alicante tras un proyecto de trabajo preciosísimo que me cambió la vida. Conocí a mi marido, tuve a mi hija y, bueno, llegó mi hija y, o sea, realmente pues todos esos objetivos vitales que yo me había puesto y que no estaba consiguiendo, me llegaron de la mano de este proceso de coaching. Realmente para mí fue un cambio total de vida y los resultados extraordinarios que el coaching promete, en mi caso, se cumplieron, ¿no? Y ahí se quedó. Yo inicié mi proyecto profesional aquí en Alicante, estuve pues trabajando, empecé en el año 2005 hasta el año 2012, y cuando dejé de trabajar en banca, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A qué voy a dedicar? Y esto era algo que me rondaba la cabeza desde hacía tiempo, porque a mí este tema me gustaba. Y dije, pues vamos a intentarlo. Y así fue. Entonces, yo, a la pregunta que me hacías sobre si aconsejaría hacer sesiones a todo el mundo, yo, desde luego, no he visto una técnica más rápida y más eficaz para resolver un problema. De verdad, porque, pues mira, hay personas que necesitan años para resolver un conflicto con un familiar, hay personas que necesitan pues años también de terapia psicológica para tomar una decisión importante en su vida. En un proceso de coaching, a lo mejor en 3 meses lo tienes resuelto, ¿no? ¿Decisiones que uno toma por sí mismo? Sí. Me refiero, no sois los consejeros, ¿no? No. Buscáis en el interior de la persona para que sea ella quien resuelva su problema, si es que lo hubiere. Sí. Bueno, de hecho, en el coaching decimos que consideramos que las personas son completas. Quiere decir que en sí mismas dentro tienen todo lo que hace falta para resolver el problema. Y nosotros lo único que hacemos es hacerle preguntas que le van a servir para desbloquear esas cosas que no está viendo hoy, ¿no? ¿La gente siempre está receptiva a que entren e indaguen un poquito en su vida? Al principio, las primeras sesiones te cuesta más, porque bueno, no tienes todavía establecida esa relación de confianza, pero a medida que vas hablando y te vas soltando y se va creando esa relación de confianza, pues sí, realmente la gente, sobre todo cuando empiezan a ver que les sirve, que les ayuda, pues entonces te apetece más. Y cuando hay un caballo además en la pista, todo esto se facilita muchísimo, porque en una sesión de coaching en sala, siempre, quieras que no, son 2 humanos que están hablando, tú no me conoces, yo no te conozco, cuesta más. Pero en una pista, a quien le están contando todo su problema no es a mí, se lo están contando a un caballo, que no les juzga, porque los caballos no juzgan, que no les analiza, que no piensa si lo que dicen es una tontería o no lo es, que no mienten, que no hacen nada, simplemente están y son.
y reaccionan según lo que están sintiendo, la emoción de la persona, ¿no? Cuando se trabaja con caballos, ¿se trabaja de manera individual o también se puede hacer de manera colectiva? Esto es algo que me Se interesa. puede hacer colectivamente también. Pues, por ejemplo, en las empresas es más común hacer coaching de equipos. Te traes al equipo que está queriendo trabajar pues un problema, por ejemplo, de cohesión del equipo o un objetivo de equipo que no están logrando o una falta de comunicación interna. Entonces ese equipo trabaja conjuntamente con un caballo o con varios, depende del objetivo que quieras cumplir. Lo que hacemos en la pista es que creamos como una especie de metáfora de la situación que están queriendo resolver con una serie de objetos y tienen que cumplir un reto en esa pista, tienen que resolver esa metáfora, ¿no? Y es en esa resolución, en ese reto, conjuntamente con el caballo, donde se va a empezar a poner de manifiesto los problemas que hay. Por ejemplo, un equipo que está teniendo problemas de integración no funciona como una manada. Entonces el caballo nunca va a querer acercarse a ese equipo porque no es una manada para él, no los ve como manada. Entonces solamente cuando empiezan a producirse las transformaciones en ese equipo que les hace funcionar como una manada, totalmente sincronizados como son las manadas de caballos, ¿no? Que funcionan a base de, porque además normalmente cuando son sesiones de equipo no se habla durante el reto, no pueden hablar entre ellos como en las manadas de caballos, ¿no? No se utiliza el lenguaje verbal, entonces tienen que hacerlo todo a través del lenguaje corporal, ¿no? Entonces cuando realmente empiezan a sincronizar ese lenguaje corporal, empiezan a mostrar y sobre todo a funcionar como equipo, el caballo es alucinante, pero en ese momento se acerca y se integra en esa manada y les sigue a donde quiera que ellos vayan como manada, ¿no? Y entonces ese aprendizaje que están haciendo vivencial, en la experiencia, ¿no? De qué han tenido que hacer, qué cambios han tenido que hacer como equipo para poder funcionar como manada, eso se lo llevan luego a sus empresas y lo aplican en el día a día, ¿no? A mí me parece interesantísimo lo que nos estás contando. Yo creo que los minutos de la radio hoy se nos están pasando muy rápidos, sobre todo cuando hablamos de un animal, ¿no? Que tanto pues queremos mucho y al que tanto cariño le tenemos como es el caballo. Yo no sé qué relación tienes tú con ellos ahora mismo, porque ¿cómo responden cuando tú te metes dentro de la pista? Pues mira, yo la verdad que también, claro, una de las dificultades que tenemos en los coaches, que al final también somos humanos, es que también nos ocurre también en sala, es que tú también tienes tus emociones. Entonces tú vas a la pista a trabajar con una persona y tienes que estar muy atento a si el caballo está reaccionando a las emociones o a las tuyas, del cliente o a las mías, ¿no? O sea que tienes que tener ahí el cerebro muy muy atento a muchas cosas, ¿no? Para ver pues atento a ti, atento al caballo, atento al cliente, ¿no? Mi relación con ellos ahora pues mira, es un animal que siempre me ha gustado muchísimo. Antiguamente los montaba mucho, ahora ya no puedo montarlos porque me da pena. Me parece tan alucinante la capacidad que tienen de ayudarnos y cuando les veo en la pista las cosas que hacen, las reacciones que tienen, sobre todo nosotros, yo trabajo con casi todos los caballos con los que yo trabajo son caballos rescatados del maltrato y del abandono, ¿no? Entonces cuando los estás viendo, a pesar de lo mucho que han sufrido, dar con esa generosidad que dan ellos, ¿no? Sin rencor ninguno, ¿no? Pues ahora me da pena ponerles una silla que pesa 50 kilos y subirme yo que peso otros tantos y ponerle 100 kilos encima y entonces me da mucha pena montarlo. Monto de vez en cuando, pero me da pena. ¿Has creado un vínculo especial con ellos? Porque imagino que siempre trabajas con los mismos, ¿no? Sí, claro que he creado un vínculo. Es muy fácil, o sea, cuando tú te muestras como en tu ser auténtico, el caballo enseguida te responde, ¿no? Y luego cada uno tiene su carácter, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que he creado mis vínculos con ellos. Tengo mis preferidos, pero bueno, yo procuro no influenciar al cliente, porque siempre es la sesión, yo no elijo el caballo con el que se va a trabajar, lo elige el cliente. Entonces, porque esa conexión se tiene que dar. Realmente la sesión empieza en ese momento de conexión, ¿no? Porque
es ahí, o bien es el cliente el que elige el caballo, es el caballo el que elige al cliente, ¿no? Que esto es muy mágico también, ¿no? El otro día, ¿Cómo se produce eso? Cuéntame una experiencia que hayas tenido. pues mira, el otro día en una sesión que tuve con una chica que está teniendo problemas de fertilidad y está queriendo quedarse embarazada por fecundación in vitro, le está costando mucho y le está pasando muy mal. Pues empezamos la sesión y yo, como siempre, pues pongo ahí una manada de caballos y les pido a los clientes que se pasen un rato entre ellos en silencio, porque la conexión siempre ocurre, ¿no? Hacia una dirección u otra siempre hay una conexión entre una persona y un caballo. Y de repente una yegua se le acercó y le apoyó el morro en el vientre. Y entonces, bueno, pues lógicamente ella eligió esta yegua para trabajar. Carmen, se me acaban de poner los pelos de punta. Sí, es que estas cosas pasan, ¿eh? Mira, otro día nos pasó, por ejemplo, con un cliente que estaba muy triste porque había muerto un familiar, su madre en concreto, había muerto recientemente y él se encontraba muy solo y tal. Y en un momento dado, pues en la sesión estaba ahí hablándonos y se puso a llorar por esta situación. Y el caballo, que era también una yegua, además una yegua muy esquiva, porque es una yegua que fue maltratada muy duramente y no le gustan los humanos en general, es muy desconfiada. Entonces, normalmente en las sesiones, al principio siempre, cuando empezamos, los caballos siempre están pie a tierra, no se montan nunca, siempre es pie a tierra con el caballo en libertad. La yegua siempre se suele ir hacia la otra punta de la pista, no quiere saber nada, hasta que poco a poco se va involucrando en la sesión, ¿no? Bueno, pues como te digo, este chico estaba pues triste, llorando, y de repente desde la otra punta de la pista la yegua se nos viene, pero con toda determinación, hacia él, se para delante de él, le apoya el morro en el corazón y ahí se quedó pues por cerca de un minuto. El chico llorando, yo llorando y la yegua lloramos todos. Vamos a llorar hoy todos. Qué bonito lo que nos estás contando, es que son Carmen, así, ellos hacen eso, son así. Es un animal súper sensible que de verdad además entiende mucho de emociones. Son grandes desconocidos, ¿no? Porque tú los ves ahí tan grandes y tal y te parece que no sienten ni parecen, pero son animales ultra sensibles, ¿no? Y que entre ellos además tienen muchas, si tú ves una manada y lo observas, tienen muchas reacciones de afecto entre ellos y de cariño, ¿no? Y por tanto son capaces de comprender el dolor, todas las emociones de miedo, todo eso, y lo detectan y son capaces de consolar, ¿no? Yo creo que mucha gente de la que nos está escuchando por lo menos va a probar la experiencia. A mí me ha encantado escucharte, Carmen. Gracias por estar hoy con nosotros. Y por cierto, ¿dónde podemos encontrarte? Pues mira, yo la hípica que estoy trabajando ahora se llama la yegua de Verdegas. Trabajo en cualquier hípica, ¿no? Pero fundamentalmente ahora estoy en la yegua de Verdegas, que está entre San Vicente y Agost, en el pueblecito de Verdegas, ¿no? Tengo una página web que, bueno, está en inglés, se llama Horse and Coach, pero bueno, si tú en Google pones Coaching con Caballos Alicante, te sale mi página web. Carmen Ojeda, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros.